Buenos días, hermanos, espero que estén bien este domingo, espero que estén listos para adorar a Dios juntos en esta mañana. Vamos a empezar glorificando a Dios por medio de la música y vamos a cantar la canción Día tan grande, no puedo olvidar, el día que el Señor nos salvó. Así que vamos a cantar gozosos por lo que Él hizo y algún día lo vamos a ver en el cielo para adorarle por toda la eternidad. Vamos a empezar cantando entonces en esta mañana. Bien fuerte, vamos. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo por mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, su gloria, su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Así de nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vino por fe, fui adoptado por Cristo el amado, honores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Bien, bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 5, y queremos preparar nuestros corazones en esta mañana para adorar a Dios juntos, por medio de leer este Salmo y meditar en nuestro corazón en cómo podemos adorar a Dios en nuestra vida. Si hay algún pecado, habla con el Señor en este momento para arreglar eso, para poder adorarle verdaderamente de corazón en esta mañana. Vamos a enfocarnos en el Señor. Salmo 5 dice: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpable, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti.
Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos estar reunidos. Te damos gracias, Señor, que tenemos un Dios que está atento a nuestro clamor. Sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú sabes lo que estamos pasando, las necesidades, las tribulaciones, las dificultades. Tú sabes todo lo que está sucediendo. Y sabemos que no solamente sabes, sino que nos cuidas. Nos amas, quieres lo mejor para nosotros y está todo en tu plan soberano en nuestras vidas. Señor, y aunque tenemos esos problemas, queremos dejar eso de lado en este momento porque queremos glorificarte. Queremos darte toda la gloria a ti por medio de lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos cantar, queremos escuchar tu palabra y aplicar tu verdad para ser transformado a la imagen de Cristo. Pedimos, Señor, que no solamente nos escuches, sino que obres en nuestra vida para que salgamos diferentes de esta reunión con el propósito de glorificarte a ti. Pedimos que tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguimos cantando. Dios, Dios mío, eres tú. Y debemos desear y buscar al Señor, y eso es lo que canta esta canción. Bien fuerte, vamos. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Bien, pensando en Dios en esta mañana, seguimos cantando el Dios que adoramos, el que hizo la creación, el Todopoderoso, el que descendió de su trono para salvarnos, y vamos a adorar a Dios juntos pensando en quién es Dios verdaderamente. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los cielos te obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Una última canción antes del mensaje. Oh gran Dios, altísimo. Gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra honor. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, que tu gracia depende. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22 vamos a mirar esta mañana. Les recuerdo un poco de lo que hemos estado estudiando. Las últimas semanas hemos estado hablando sobre el Hijo de Dios. Los hijos de Dios, que el Señor se refiere a ellos, a niños del reino realmente, en este pasaje de Mateo 18, pero son las personas que han creído en Cristo como su Salvador. Y desde el versículo 15 al 20 hemos estado hablando sobre el proceso de la disciplina y nuestro rol como hermanos en Cristo en cuanto a cómo debemos enfrentar el pecado. No son los líderes, no son los pastores, aunque sí, los líderes participan en esto, pero es el hermano que ve a otro que está pecando, debe ir a enfrentarlo. Y debe ir a enfrentarlo con amor, para restaurarle. Siempre el propósito es restaurarle para que deje de pecar, para que cambie su vida, para poder glorificar a Dios juntos. Y eso es lo que hemos estado mirando en las últimas semanas. Hoy va a seguir hablando sobre el mismo tema, porque algunos dicen, bueno, en la disciplina debemos perdonar y restaurarlo. Pero Pedro ya se anticipó y empezó a hablar sobre el perdón.
Entonces vamos a aprender sobre el perdón en este pasaje. Pedro, como nosotros, muchas veces estaba como, bueno, no sé si quiero perdonar, cuesta a veces. Entonces Pedro nos va a hacerle unas preguntas al Señor para saber sobre el perdón. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Realmente es algo increíble que al hombre le cuesta tremendamente perdonar a otros. Hay veces cuando nosotros hacemos cosas malas, pecamos, y después de pecar quizás somos corregidos, pero a las personas que pecan también nos cuesta perdonarlos, pero cuando somos nosotros los que pecan, esperamos que las personas nos perdonen, porque fue un error, fue un pecado, fue corregido, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero nos cuesta siempre perdonar. Y perdonar realmente es algo bíblico, es algo que Dios no solamente anima a los hermanos, sino que manda a hacerlo. Y les voy a compartir algunos versículos, pero en Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Ahora, lo que está hablando ahí no es decir, voy a dejar que pequen sin problema, porque eso ya entendimos que no es lo que debemos hacer, sino que si vemos a alguien pecando, debemos ser nosotros los que lo enfrentan bíblicamente. Pero acá lo que está hablando en Proverbios es que puede perdonar. Su gloria, la meta del hombre, o el hombre en su mejor momento, perdona las ofensas que hacen contra él mismo. Contra él. Ahora, a nosotros nos cuesta, no estoy diciendo que no. La Biblia sabe que nos cuesta, por eso habla tantas veces sobre el perdón, pero les comparto algunos versículos más. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32, está hablando de las personas que son nuevas criaturas. Y dice Efesios 4, 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios sabe que es muy difícil que nosotros perdonemos. Ya nos dijo que la mejor parte del hombre, o el hombre en su mejor momento, es cuando perdona las ofensas que están contra él. Sabemos que Dios piensa que es importante perdonar. Pero también sabe que es difícil, entonces, ¿qué usa? Un ejemplo. Dice, perdonándoos los unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Merecemos que Cristo nos perdone los pecados? Y la respuesta claramente, evidentemente, es no. No merecemos que Dios nos perdone los pecados. Sin embargo, Cristo murió por nuestros pecados para darnos perdón por nuestra maldad, por constantemente y a diario pecar contra nuestro Dios. Cristo nos perdonó. Y nos dice, de la misma manera que perdonó Dios por medio de Cristo nuestros pecados, es la misma manera que yo debo perdonar a mi hermano y hermana. ¿Por qué nos da ese ejemplo? Porque sabemos que es difícil. Un pasaje más, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tenés una queja? ¿Te cuesta perdonar a esa persona? ¿Realmente restaurar al hermano en Cristo porque pecó contra vos? Y vamos a ver eso en un momento, pero ¿te cuesta perdonar? Dios sabe que es muy difícil a veces para nosotros. ¿Y qué dice? Perdonalo de la misma manera que Cristo te perdonó. Cristo no tenía que perdonarte. Cristo, realmente Dios odia el pecado, y como odia el pecado, lo que vos merecías y lo que yo merecía era ira. Y encima, a veces nosotros somos impacientes y decimos, bueno, Dios todos los días dice, bueno, no hagas esto, ¿y qué hacemos nosotros? No lo voy a hacer más, y a la hora o al día ya lo estamos haciendo otra vez. Y Cristo nos sigue perdonando porque nos ama. Y es la misma forma que nosotros debemos perdonar. Entonces, el hombre está en su mejor momento cuando perdona a otras personas. ¿Por qué? Porque perdonar es o viene del corazón de Dios.
Y Dios quiere que nosotros aprendamos sobre el perdón para poder restaurar verdaderamente al hermano, para poder restaurarle al punto de que tenemos comunión íntima como iglesia, alabando y adorando a Dios, porque eso es lo que debe pasar. Somos débiles, somos ignorantes, somos egoístas, muchas veces desobedecemos a Dios y necesitamos el perdón en nuestras vidas frecuentemente. De Cristo, todo el tiempo. Pero también necesitamos el perdón de los hermanos. Necesitamos pedir perdón y ser perdonado por la iglesia de Cristo. Y si vos sos perdonado y también pedís perdón y yo pido perdón y soy perdonado, podemos tener esa restauración y una iglesia que glorifica a Dios por medio del perdón. Vamos a ver dos cosas mientras aprendemos sobre el perdón en este pasaje. Número uno, hay una pregunta sobre el perdón. Pedro escucha todo que hay que restaurar al hermano. ¿Y qué significa restaurarlo? Volverlo a la relación que tenía antes con la iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice, está todo bien. Tu pecado fue perdonado, te arrepentiste, el Señor obró en tu vida, gloria a Dios, acá viene el hermano. Y Pedro, sabiendo que a veces guardamos rencor, pregunta esto. Vamos a leer el pasaje, Mateo 18, 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Como ya dije, Pedro probablemente tenía en su cabeza, yo no puedo creer que este hermano sigue pecando y me está afectando a mí. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿No? ¿Cuántas veces tengo que perdonar y restaurar a este hermano? Capaz que me dice, perdónenme, restáurenme, y al mes lo hace otra vez. Y tenés que enfrentarlo otra vez, y lo hace otra vez. Y te afecta tremendamente a tu vida. Quizás es un mal testimonio, quizás te afecta de una manera financiera, quizás te afecta de una manera emocional. Te sigue haciendo los mismos pecados, cometiendo los mismos pecados contra tu persona. Entonces, básicamente lo que Pedro está preguntando acá, dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Lo que está preguntando es, ¿el perdón tiene un límite? ¿Hay un límite a cuánto tengo que perdonar, Señor? Nosotros muchas veces decimos, bueno, te voy a dar una oportunidad, pero una vez que cruzas esa oportunidad, ya está. Hay un límite siempre a nuestro perdón. Y el Señor básicamente nos va a decir, no hay un límite. Pero vamos a ver eso en un momento. Pero es importante acá, porque la disciplina acá, que estábamos hablando, es contra la congregación, no es la congregación de la iglesia, sino que es la comunidad, porque la palabra eclesía acá no es la iglesia de Pentecostés, que recién en Hechos 2 se conforma o se confirma que es la iglesia como nosotros hacemos hoy, practicamos hoy. En este momento es la comunidad, es la gente que se reúne de ese pueblo que ha decidido seguir al Señor, en este caso, pero es la palabra donde ellos se congregan y ven, no es la iglesia común, pero están practicando disciplina de esa persona para que viva para el Señor, porque estos son los hijos de Dios. Y tenemos acá, algunos dicen, bueno, es contra toda la congregación, pero Pedro lo hace más personal y él dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Y las palabras acá contra mí dan la idea que es algo personal que esa persona está sufriendo, ¿no? Me sigue afectando a mí. Sí, afecta a la iglesia, al testimonio o lo que sea, pero me afecta personalmente a mí. Él me está haciendo daño a mí. ¿Y cuántas veces debo perdonarlo? Hay veces que decimos, bueno, voy a perdonarlo una vez, pero a la segunda, la tercera es la vencida, decimos, ¿no? Y vamos a ver eso en un momento porque habla del límite. Pero a veces decimos, bueno, la primera te perdono, la segunda quizás, pero ya la tercera, olvídate. ¿Y qué dice Pedro? Porque Pedro hace la pregunta y después contesta su pregunta con otra pregunta realmente, lo que él estaba pensando. Y dice, ¿hasta 7 veces debo perdonarle? Hasta 7 veces, y probablemente estaba pensando, el Señor va a decirme, qué grande que sos, Pedro, 7 veces, wow, qué grande, ¿cómo perdonás? ¿Qué corazón?
Imagínense que Pedro está dando vuelta con el Señor, entonces él sabe que el Señor ya habló del sermón del monte, que habla del corazón, y enfrentaba el adulterio, pero decía que el adulterio está en el corazón. Enfrentaba todos los otros pecados, pero decía que todos esos pecados se encontraban en el corazón. Entonces Pedro quiere exagerar ahora la situación de lo que era esperado. Él quería mostrar un corazón tremendo realmente para el Señor, pero un corazón que ha crecido en el conocimiento del Señor y que realmente expresa una misericordia grande, diferente a lo que hubiese presentado antes. Vamos a ver eso en el punto 2. Pero es perdón, y él le dice 7 veces. Pedro dice hasta 7 veces, y el Señor después lo contesta, y vamos a ver eso en el punto 2. Pero es interesante, una vez más, antes de llegar al segundo punto, es que el perdón no se encuentra en la naturaleza del hombre. El hombre no quiere perdonar. El hombre es vengativo. Lo vemos en la política mundial, donde una persona hizo algo malo a otra y se vengan. Se vengan con la gente. Se vengan con diferentes maneras. Lo vemos aquí en Argentina, pero también lo vemos en otros puntos del mundo. También tenemos países que están en guerra porque se están vengando, porque están enojados, porque no han perdonado algo que quizás pasó. Pero lo vemos también en las noticias cuando vos decís, bueno, alguien mató a otra persona porque no lo pudo perdonar, porque le hizo mal, y hay una venganza. Lo vemos en nuestro mundo, pero también lo vemos en nuestros corazones. Porque la naturaleza del hombre no es perdonar. Quizás estás escuchando este mensaje y alguien te lastimó. Alguien te hizo algo tremendo, difícil, que no tendría que haber pasado. Quizás es un hijo de Dios que te lo hizo, quizás no. Debes perdonar. Pero no está en nuestra naturaleza. A veces es difícil en la naturaleza del hombre. Pero para la persona que conoce a Cristo, que tiene una nueva naturaleza, sí se encuentra el perdón. No significa que es fácil, pero sí debemos perdonar y expresar ese perdón y crecer en nuestro perdón. Y les doy 2 ejemplos rápidamente. A veces estamos choqueados en que Cristo vino a esta tierra a morir con el propósito de morir en la cruz. Fue escupido, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le pusieron clavos en los brazos para atarlo, para clavarlo a la cruz. Lo maltrataron. Y en todo ese momento, cuando Él entregó su vida, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros escuchamos eso, ahora quizás ya estamos acostumbrados a escuchar del Evangelio en la cruz, ¿no? El amor de Cristo en la cruz. Pero realmente lo que saldría del corazón natural de un hombre es voy a vengarme, ¿no? Más si es Dios, voy a salir de esta cruz y me voy a vengar de todos ustedes. Pero no, Él nos mostró un ejemplo de perdonar a estas personas que estaban haciendo cosas horribles. En Hechos capítulo 7, versículo 60, tenemos un ejemplo de Esteban, un hombre de Dios, está predicando el Evangelio, no les gustó, lo llevan a un lugar y lo empiezan a apedrear. Y en el versículo 60 de Hechos 7 dice, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Está siendo apedreado. Lo están matando y terminó muriendo. El dormir ahí es que murió. Pero dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor. Es la misma idea de no saben lo que hacen. Y Esteban, un hombre de Dios, pidió el perdón de las personas que estaban ahí presentes. Y sabemos en la palabra de Dios que Saulo, que es Pablo, estaba allí. Y él estaba, o estaba en la zona o escuchó de él y probablemente le informaron lo que dijo, pero estaba contento con su muerte. Y probablemente eso ya obró en su corazón para que después en el camino a Damasco conozca a Cristo. Pero lo que es importante es que aunque la naturaleza del hombre no perdona, no es normal que perdone, el pueblo de Dios debemos ser como Cristo. Cristo perdonó las atrocidades más grandes que hicieron contra Él, las perdonó. Nosotros nos dice que no debemos guardar rencor, que debemos perdonar
aun cuando hacen cosas directamente contra nosotros. Ahora, yo no quiero actuar y decir, soy un pastor, nunca tengo dificultad con esto. He luchado con esto varias veces en mi vida. Y si vos sos honesto en tu corazón, probablemente has luchado con esto muchas veces en tu vida. Pero necesitamos perdonar. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque la Biblia lo dice. Porque un creyente que tiene un corazón nuevo, renovado, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, somos regenerados y ahora tiene la capacidad, por medio de Cristo, de perdonar el pecado de otro. Y eso es lo que debemos hacer. A veces es difícil. Y quiero decirles, hermanos, hay hermanos que no han perdonado ofensas y han vivido 20, 30, 40 años todavía con rencor por esa cosa. ¿Y saben lo que ha pasado con su vida? Realmente les ha afectado en cada área de su vida de una forma negativa. Porque lo único que pueden pensar es en esa persona que los ha tratado mal. Y Pedro es un ejemplo claro de cómo somos nosotros a veces. Y él dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo tengo que perdonarlo? ¿Cuántas veces, Señor? Por favor, decime que son 5. Así, después de la 5ª, lo mando a pasear, ¿no es cierto? Ya lo ignoro, lo trato mal. ¿Cuántas veces tengo que aguantar esto, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le contesta, y vamos a ver el límite del perdón. Él hizo una pregunta en el punto 1, pero el segundo punto, el límite del perdón. Y ahora el Señor va a hablar. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, como había dicho, Pedro pensaba que 7 veces era mostrar bastante misericordia, ¿no? Él probablemente, él estaba como 7 veces es un montón. Realmente esta persona me está ofendiendo, me está tomando el pelo. Pero él también pensaba que 7 veces era un montón porque los judíos tenían una tradición que sacaron de la palabra de Dios donde el límite eran 3 veces. Y ellos tenían esa tendencia que hasta 3 veces podías perdonar, pero ya la 4ª ya no perdonabas. Quiero marcarles un pasaje de donde sacan eso. Amós 1:3, Amós capítulo 1, versículo 3. Y no lo tenés que buscar si no lo podés encontrar. Está después de Joel. Pero Amós capítulo 1, versículo 3, y podés anotarlo, estudiarlo después. Pero dice así. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. ¿Okay? Entonces tenemos Damasco cometió 3 transgresiones contra el Señor. Pero en la 4ª dice, no revocaré su castigo. Entonces las primeras 3, el Señor no los castigó, pero el 4º viene el castigo seguro. No voy a frenar el juicio que ellos van a recibir. Esto es Dios hablando. Entonces Dios acá instituye 3 transgresiones, a la 4ª juicio. En el mismo pasaje de Amós capítulo 1, versículo 6. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza. Y por 4 no revocaré su castigo. Entonces Damasco tenía hasta 3, ahora Gaza tiene hasta 3. Y en la 4ª viene el juicio. Versículo 9. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Tiro. Y por 4 no revocaré su castigo. Entonces Tiro tiene 3 oportunidades, a la 4ª no va a revocar el castigo, va a venir el juicio de Dios. Versículo 11. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo. Ahora hacia Edom, lo mismo. Versículo 13. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo contra los de Amón. Entonces, bíblicamente los judíos concluyeron que 3 veces se debe perdonar a una persona. Dijeron que 3 veces porque en la 4ª recibís el juicio de Dios. Entonces ellos después decían, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Dios dio misericordia 3 veces y a la 4ª el juicio. Entonces nosotros vamos a perdonar hasta la 3ª vez y la 4ª ya no vamos a perdonarlo. Viene el juicio, viene la falta de perdón, no va a haber más misericordia. Entonces Pedro, otra vez, pensando 7 veces es un montón, es más del doble de lo que perdona el Señor. Él sabía que Jesús
estaba enseñando cosas que los judíos habían malinterpretado, ¿no? Pero dice, él probablemente pensó, ay, Dios me va a decir, Jesús me va a decir, qué bien Pedro, 7 veces, la verdad que totalmente misericordioso, el hombre más misericordioso de la vida. Pero ¿qué le dijo el Señor? Volvemos a Mateo, versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, no, 7 veces no, sino hasta 70 veces 7. Tenemos acá realmente un número que la idea es que es tan grande que vas a perder la cuenta, ¿no es cierto? O sea, vos no tenés un libro, por ejemplo, y sacás ese libro y decís, a ver, vas 489 veces que pecaste contra mí, a la 490, la última, 491, no te perdono más, ¿no es cierto? Quizás algunos sí tienen algún récord así. Pensaba en la historia cuando hablaban de Pablo Escobar, ¿no es cierto? Y Pablo Escobar tenía su librito, que era famoso por su librito, donde anotaba ese nombre para después tratar con esa persona, realmente para después matarlo, según lo que sabemos en la historia. Pero hay algunos creyentes o personas que andan así, anotando todo, pero el Señor está diciendo realmente un número donde no podés acordarte, no podés mantener cuentas a menos que lo anotes de esa manera, pero esa no es la idea. Él está diciendo, no hay límite al perdón. Eso es lo que está diciendo. Lucas, capítulo 17, versículo 3 y 4, tenemos el mismo, está hablando del mismo pasaje y dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Noten algo que es clave acá, porque está hablando de lo mismo, pero capítulo 17, versículo 4, si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces tenemos acá un hermano que 7 veces al día está haciendo cosas que realmente te afectan a vos principalmente, donde 7 veces al día, ya después de la tercera no tendrías que perdonarlo más, según la costumbre judía. Pero el Señor está diciendo, viene 7 veces al día, 7 veces al día, perdonalo, porque eso es el corazón del Señor. Y acá nos está diciendo hasta 70 veces 7. Es una hipérbole, es una ilustración que marca un perdón sin límite del Señor. Es el perdón sin límite. 490 veces al día un perdón. El perdón debe ser de nuestra parte hacia las otras personas. Y cuando haces eso, que ya miramos esto, pero realmente pensá, ¿cuántas veces has pecado contra Dios? Y Dios te perdona. ¿Cuántas veces en el día has pecado contra Dios? Y Dios te perdona. Así debe ser nuestro corazón. Así debe ser nuestro perdón hacia otros hermanos. Y hermanos, quizás estás escuchando y decís, pero hay algo que no puedo perdonar. Hace años que lo tengo en mi corazón y ha crecido la amargura, y ha crecido el rencor, y ha crecido realmente la falta de perdón por esa persona. Y quizás estás escuchando y sabes que debes perdonarle. Sabes que quizás era un hermano disciplinado, debe ser restaurado y vos debes estar contento de tenerlo entre ustedes, entre la iglesia otra vez. Pero no podés perdonarlo. Pedile al Señor que te dé un corazón de perdón. Pensá en cómo el Señor te perdonó a vos y te sigue perdonando aún todas las faltas que vos cometés. Y el Señor dice, tu corazón debe ser de la misma manera. Y si el Señor te perdonó, ¿cómo no vas a perdonar vos? Y vamos a ver esta ilustración la semana que viene con una parábola que nos da el Señor para que entendamos claramente lo que hizo Dios por nosotros y lo que nosotros debemos hacer. Pero si tenés un perdón o un pecado que te hicieron y no lo has perdonado, ahí donde estás, arreglá cuentas con el Señor en tu corazón. Orá a Dios que te ayude a perdonar a ese hermano. Pasá tiempo leyendo el perdón de Dios en tu propia vida. Que aún siendo pecador, Dios murió por tus pecados y perdonó tus pecados.
Cuando nosotros miramos la cantidad de pecados que nosotros cometemos contra Dios y después miramos la ofensa de nuestro hermano, realmente no va a tener nada parecido, ¿no? Es chiquito comparado a lo que nosotros hacemos contra Dios, y Dios nos perdona. Y Dios nos dice que debemos perdonar a nuestro hermano de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Les doy un pasaje más, una ilustración para terminar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Y lo que tenemos acá es un ejemplo de disciplina. Han disciplinado a este hermano. Y Pablo les está enseñando, les está escribiendo en esta carta para cómo deben manejarse con este hermano ahora. 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Lo castigaron por estar en pecado. Versículo 7. Y así, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Entonces tenemos un hermano que pecó, tenemos un hermano que se arrepintió, aparentemente, vino hacia el pueblo de Cristo y dijo perdón. Y Pablo dice, no solamente ya no lo deben castigar como lo han castigado, porque la disciplina hizo lo que necesitaba hacer, sino que ahora deben perdonarlo y consolarlo. Deben ministrarle. Deben mostrarle el amor y que esté, la palabra es restaurado al cuerpo de Cristo. El hermano no estaba bien con el Señor, estaba en pecado. El Señor obró en su corazón y ahora pide restauración y perdón de pecado. Vení, te perdonamos, te amamos y somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Versículo 8 de 2 Corintios 2 dice, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Y termina con esto, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Pablo dice, perdona el pecado del otro, restauralo, mostrarle tu amor, consolalo. ¿Por qué hacemos eso en el cuerpo de Cristo? Pero vos no sabés, pastor, lo que Él hizo. Realmente no está hablando de si hizo pecado enorme o no, está diciendo pecó, el Señor llevaron a cabo una disciplina, el Señor obró en su corazón y se arrepintió y vino a pedir perdón. Y nosotros, o sea, acá la iglesia debe restaurarlo, amarlo, mostrarle el amor, consolarlo. Volvé, sos parte de la iglesia. Pero lo que noto acá es que Pablo después dice, ¿para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Saben que hay iglesias divididas por una falta de perdón. Saben que hay creyentes que no están viviendo para el Señor por falta de perdón. Saben que hay creyentes rencorosos que no pueden ser usados por Dios para glorificarle porque tienen falta de perdón. Hay iglesias afectadas en su testimonio porque no perdonan. Quizás tu vida es afectado porque no has perdonado. El Señor acá nos está diciendo que debemos perdonar. Pablo nos dice, no dejes que Satanás use eso para realmente usarlo para él, para afectar el testimonio de la iglesia y afectar tu testimonio en tu vida y ser usado para Dios. Él está contento con eso. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces debemos perdonar? El hermano fue disciplinado, vino, pidió perdón, debemos restaurarle. Y decir, sí, pero yo no le creo, porque mirá, lo hace otra vez en un mes. Bueno, en un mes viene y oramos que no sea así, pero en un mes viene, se arrepiente, muestra sinceramente que está arrepentido. ¿Y qué debemos hacer? Debemos perdonarle. Y algunos de nosotros tenemos la regla hasta la tercera vez, como los judíos. El Señor dice, perdonale sin límite. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó a vos sin límite. Imagínate si Cristo te hubiese dicho a vos, mirá, 3 pecados te voy a perdonar, pero el cuarto, listo. O te va a decir, bueno, yo soy amoroso, así que te voy a dar hasta 490 veces que me afectes a mí de una manera que peques contra mí, yo te voy a perdonar, pero en el número 491 se terminó. Todos nosotros estaríamos en problemas, ¿no es cierto? Porque hemos pecado contra Dios y Cristo nos ha perdonado.
Hermanos, eso es lo que nosotros debemos mostrar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Porque debemos ser transformados a su imagen, y cuando alguien peca con nosotros debemos enfrentarlo con su pecado, pero también mostrarle amor para que se arrepienta, para que pueda ser restaurado, y debemos perdonarle y aceptarlo de nuevo en la congregación. Pensá conmigo, hay alguien que te trató mal, que pecó contra vos, que te afectó tu vida. ¿Hay alguien así en tu vida? La pregunta es, ¿lo perdonaste? Porque probablemente hay alguien así en tu vida que te trató mal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿lo perdonaste? El Señor nos perdonó. El Señor quiere que nosotros perdonemos. ¿Lo perdonaste? Si no lo perdonaste, ahí es donde estás. Arregla cuentas con el Señor. Pedile que te ayude a perdonar. Y seguí pidiendo hasta que puedas perdonarle. Y lo perdonaste, porque esto es clave también. Aunque no te haya pedido perdón, porque algunos dicen, yo lo voy a perdonar cuando Él me pida perdón. Lo perdonaste aunque no te haya pedido perdón. Ah, pero vos, pastor, vos, porque nadie te trató mal a vos. Nadie te hizo una ofensa muy grande. Yo, hermanos, no estoy diciendo que esto es fácil, esto es difícil. A veces, inclusive en nuestra mente pensamos que es imposible, pero solamente, y es imposible para la carne, pero solamente es posible porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y vos y yo debemos pedir la asistencia de Dios para ayudarnos a perdonar, pero también es un testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, que perdonamos el uno al otro nuestras ofensas, aunque no te hayan pedido perdón. Entonces, si no has perdonado a alguien, has sido desafiado con la palabra de Dios a que perdones y muestres el corazón de Cristo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos manda. Que podamos perdonar el uno al otro para darle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias por este tema que a veces es tan complicado para nosotros. Pedimos, Señor, que nos des un corazón de misericordia, que nos des un corazón de amor, que nos des un corazón de perdón. Aun cuando cometen ofensas horribles contra nosotros, contra cada uno de nosotros, debemos tener un corazón de perdón hacia esa persona. Señor, ayúdanos a realmente crecer espiritualmente, ser transformados de imagen para poder perdonar verdaderamente. Y Señor, pedimos que podamos perdonar, restaurar y tener una iglesia que es un testimonio de lo que es perdonar y mostrar amor el uno al otro, y de esa manera poder glorificar tu nombre. Pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que nos ayudes a perdonar, pero que también te traigamos gloria a ti por medio de nuestra vida. Te damos gracias por este desafío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos, por pasar tiempo con nosotros hoy escuchando el mensaje. Pedimos que haya sido bendición. En esta semana, ora al Señor, que puedas perdonar si necesitas perdonar, y también que estés listo para la próxima vez que alguien cometa una ofensa contra vos para que puedas perdonar sin problema. Espero que tengan una linda semana, que Dios los bendiga grandemente, y nos vemos el domingo que viene para seguir haciendo un estudio sobre el perdón. Bendiciones.